Entonces, básicamente lo que vamos a hacer es que vamos a hablar acerca de la historia de las terapias de soporte renal. Vamos a hacer un repaso por la diálisis peritoneal, la hemodiálisis intermitente, hasta llegar a las terapias lentas continuas y su adaptación en los pacientes pediátricos y los neonatos, que es una historia que también nos habla del nacimiento de la nefrología y la nefrología pediátrica como una subespecialidad. ¿Dónde arrancamos? Con la diálisis peritoneal. ¿Cuándo empezó todo? En 1744, cuando un cirujano, Warwick, tenía una paciente con una citis refractaria. Entonces era una señora de 65 años, él ya le había hecho un par de paracentesis, pero volvía con la citis y estaba postrada. Entonces él había hecho algunos experimentos y dijo, no, voy a intentar cerrarle la boca a los linfáticos. Y lo que hace es que hace una instilación con vino a la cavidad abdominal, con vino de Burdeos y Bristol, y ahí, bueno, fue algo bastante fuerte para la paciente, pero él después de 2 sesiones se da cuenta que durante un mes no hay recurrencia de la citis, y esa fue la primera vez que se utilizó el peritoneo con fin terapéutico. Posteriormente, Thomas Graham, entre 1805 y 1869, que se considera el padre de la diálisis, describe y habla por primera vez de la diálisis. Él es el que nos habla de difusión. Él habla acerca del paso de moléculas desde un punto de mayor concentración al de menor concentración y nos habla por primera vez también de una membrana semipermeable. Además, él se da cuenta que no todos van a la misma velocidad, entonces describe unas sustancias que denomina cristaloides que van mucho más rápido y habla de unos coloides que son sustancias mucho más pesadas que se demoran mucho más en pasar. Posteriormente, en 1894, Starling habla ya del paso de sustancias de la cavidad abdominal a la sangre y viceversa, y Cunningham en 1920 habla del efecto de la destroza sobre el mesotelio peritoneal. Solo 3 años después, en 1923, Putnam ya nos habla del peritoneo como una membrana de diálisis externa, y en ese mismo año se hace el primer intento de diálisis en un humano. Lo hace el doctor Ganter en Londres, él lo hace solo con solución salina, lo intenta varias veces sin mucho éxito y este doctor para sus investigaciones se cree porque él empezó a notar que se infectaban mucho estos pacientes, entonces se le morían infectados. Y es el primero que empieza a hablarnos de peritonitis sin hablarnos por el término propiamente dicho, pero es el que se empieza a describir las infecciones. En 1946 tenemos el primer caso exitoso de diálisis peritoneal por uremia. ¿Y quiénes lo hacen? Ese trío de doctores, el doctor Fine, Frank y Seligman, que lo que hacen es que hacen una solución que se llama tiroid. En esta solución ellos dijeron no vamos a hacerlo solo con solución salina, a lo mejor el paciente necesita algo más, entonces le ponen electrolitos, le ponen potasio, le ponen bicarbonato y le ponen glucosa. Y lo que ellos hacen es que no hacen una sola instilación, sino que lo hacen de forma continua durante 4 días y lo hacen por un solo acceso. Entonces dejaban un ratico en cavidad el líquido y se empezaron a dar cuenta, ay, es que no toca infundir y sacar inmediatamente, sino que toca dejar un ratico en cavidad. Y tiene sus primeros reportes exitosos. De tal forma que solo 2 años después, en 1948, Odell hace una revisión de todos los casos que había reportado hasta ese momento, que eran 53. Posteriormente hacen una revisión y se dan cuenta que en realidad eran 101. De estos sobrevivieron 32, que pues bastante bien para el momento, y todos habían sido tratados para tratar la uremia con la diálisis peritoneal. Entre 1950 y 1960 empiezan a dializar muchísimo más, empiezan algunas cuestiones de definir, bueno, necesitamos un acceso o 2 accesos, hay que cambiar el acceso por cada recambio, hasta que finalmente en 1960 ya se empieza a hablar de la diálisis, bueno, de las cicladoras, hasta que en 1978 podemos hablar de diálisis peritoneal continua ambulatoria y en niños en 1979. Se me olvidaba comentarles que en este mismo año, en 1978, cuando se hace el reporte, se hace la primera diálisis peritoneal en un paciente pediátrico, que era un paciente con una glomerulosclerosis, con una glomerulonefritis postestreptocócica, y el siguiente año se dializan 3 niños más de forma exitosa. En 1979 ya tenemos la diálisis peritoneal continua ambulatoria en niños con enfermedad renal crónica y en 1985 ya hablamos del término de KTB y en el 87 de la prueba de equilibrio peritoneal. Acá quería mostrarles lo que pasó con las soluciones. Entonces la solución inicial, que es la de Ganter, acá es esta, que solo era con solución salina, 136 mil equivalentes. Posteriormente, Boer, que fue un urólogo, que también le hizo diálisis a su paciente, dijo, vamos a también a meterle un poquito de potasio, un poquito de calcio,
Y este paciente en realidad que dializó este doctor Weber mejoró, pero porque era una litiasis y cuando lo operaron de la litiasis pues se mejoró de la lesión renal aguda. Después, nuestro trío que les conté, dicen, bueno, pongámosle más sodio, ¿cierto? Y pongámosle también potasio, acá bicarbonato, y tenían glucosa ya 1.5 y una osmolaridad mucho más elevada. ¿Listo? Esto que nos llevó a que pues esta diálisis fuera mucho más exitosa, pero estos pacientes tenían mucha acidosis metabólica hiperclorémica. Y ya Odell, después cuando hace su descripción en 1948, hace una primera solución muy similar a la anterior, pero miren que posteriormente ya tenemos 139.000 equivalentes. Miren que la que está abajo es la actual, que es de 130 a 135 de sodio, cloro de 109, ahora estamos con 99 de 101, calcio de 2.5 a 4, utilizamos actualmente lactato y ya saben las concentraciones de glucosa 1.5 a 4.5, dependiendo de la osmolaridad que queremos en nuestro paciente. Con respecto a los accesos, ¿qué pasó? Ahorita nos van a dar una clase de accesos en la cavidad peritoneal nuestro cirujano, pero yo les voy a contar un poquito cómo fue la historia. Entonces, primero se utilizaba cualquier cosa. Entonces, Foley, doble punta, caucho, polietileno, cristal, acero, lo que fuera. Posteriormente, en 1959, Dullan describe un catéter que hizo su colega que se llamaba Murphy. ¿Y este catéter qué tenía? Tenía unos surquitos transversales para evitar la oclusión y tenía muchos orificios. ¿Sí? ¿Cuál era el problema? Que era muy difícil de poner porque necesitaba un trocar muy grande. Entonces era muy engorroso ponerlo y por eso no se utilizó tanto, y posteriormente en 1965 Weston y Roberts dicen no, hagamos uno muy similar, pero pongámosle un estilete que él mismo permita que se pueda insertar y le llamaron el trocar. En 1968, 3 añitos después, llega Tenkov con su catéter maravilloso, que inicialmente tenía un orificio amplio, pequeños orificios, y la arandela de Dacron, que era el CUF, para que estuviera fijo, no se desplazara, no tuvieran fugas, y así se disminuyera la cantidad de infecciones, que seguía siendo, y sigue siendo, el principal riesgo cuando hacemos diálisis peritoneal. Con respecto al sistema, es súper bonito porque este trío que les cuento, dijeron, bueno, necesitamos que infunda, y para hacer eso vamos a utilizar la gravedad. Entonces tenían unas botellas de cristal, de vidrio, y esas botellas la ponían lo más alto del paciente, lo más alto que se pudiera, tenían un sistema Jan-Ye, abrían, dejaban que infundiera, lo dejaban más o menos 1 hora en cavidad, y posteriormente a esto ponían las botellas en el piso vacías y dejaban que se volvieran a llenar. ¿Cuál era el problema? Que las botellas eran de 1 litro, entonces igual cuando tocaba hacer cambio de botella, tocaba igual manipular, seguía habiendo mucha infección. Entonces alguien dijo, no, hagamos una botella más grande, hicieron botellas de 45 litros. Y pues era bueno, pero el problema era que era una botella gigante, que no se podía movilizar, y hacer la esterilización era súper difícil porque era un autoclave meter la botella de 45 litros. Ya posteriormente pues pasamos a las bolsitas que ustedes conocen, pero el sistema Y es el mismo. ¿Listo? Y ya tenemos pues nuestras máquinas, nuestra diálisis peritoneal automatizada y la Home Choice que se introdujo en 1994 con volúmenes que arrancaban desde 50 cc. ¿Listo? Entonces, mientras todo esto pasa, otra gente dijo, no, pero pues tratemos de hacer diálisis de forma extracorpórea, ¿verdad? Y en 1913, también otro tío en Estados Unidos, Abel, Rowntree y Turner, hacen el Vividifusor. El Vividifusor es este aparatico que está ahí en la imagen. Eran unos tubos de celulosa con una carcasa de cristal. Ahí se lo hicieron a perritos nefrectomizados, les sacaban los riñones a los perritos y los dializaban con el Vividifusor. Les pusieron anticoagulación, que era la hirudina, que es la saliva de las sanguijuelas. Entonces las sanguijuelas cuando están ahí con la víctima, para que no se les deje de fluir la sangre de la víctima, tienen ahí en su babita su anticoagulación, entonces la utilizaron inicialmente, fue esa, y lo hicieron con solución salina. Sacaban la sangre, hacían la extracción por la arteria femoral y la devolvían por alguna gran vena. ¿Listo? Posteriormente, Haas, en 1924, dice, bueno, intentémoslo hacer en humanos, y lo intenta hacer en humanos. Lo hacen 6 pacientes. De estos 6 pacientes, utiliza la misma hirudina en 5 y 1 ya le pone heparina, pero le fue mal, no le fue muy bien. Y posteriormente llega Kolff con su riñón, el riñón de Kolff, que es el que está allá arribita, en 1945 y hace la primera hemodiálisis exitosa en un paciente. Y era una señora de 67 años que tenía una sepsis por una colecistitis y tenía una obstrucción tubular secundaria.
Como dato anecdótico, era una paciente que estaba en prisión, era una prisionera de guerra. Y esta señora lo conectan al riñón de Kolff, que es la membrana cilíndrica que ven ahí muy bonita en celofán, giraba dentro de un baño que es la bañerita que se ve ahí, que era, pues era el dializante, que era solo solución salina, y lo hacía de forma continua. No tenía una bomba, entonces dependía de la presión del paciente. Y lo anticoagularon con heparina. Posteriormente, este riñón de Kolff empezó a difundirse por todo el mundo. En muchos países empezaron a hacer su propia versión de riñón de Kolff. Y acá en Latinoamérica, ¿qué pasa? Miren que solo 4 años después, en 1949, en Brasil empiezan a hacer hemodiálisis intermitente, a Venezuela llega el primer riñón de Kolff en el 55, después a Perú y Chile en el 57, y acá en Colombia empezamos a hacer hemodiálisis intermitente en 1964 en el Hospital San Vicente de Paúl, en el San Juan de Dios y en el Hospital Militar. Entre el 40 y el 50, de forma simultánea, también en Toronto estaban diseñando otros riñones y para 1959 había más de 100 riñones funcionando alrededor del mundo. Posteriormente a esto, pues tenemos el mismo problema de los accesos. Entonces, en 1960 se hace un primer shunt arteriovenoso y en 1964 ya se hace la fístula arteriovenosa, que pues es el método de elección en los adultos para poder hacer la hemodiálisis intermitente de forma crónica. Avances, de ahí en adelante, esto ya arranca, pero a toda velocidad. Entonces empiezan a hablar ya de membranas más biocompatibles, el diseño de los dializadores, el control volumétrico, el bicarbonato, la temperatura, membranas de alto flujo, y esto permite que en 1977 Cramer ya nos empieza a hablar de terapias lentas continuas, que inicialmente eran arteriovenosas, posteriormente venovenosas y con el uso de las bombas peristálticas, que pues fue bastante importante también para poder hacer la terapia. Esto lleva a que en 1995 en Santiago se haga la primera conferencia internacional de terapia lenta continua. Y en el 2000 se hizo actualización de esta conferencia y ya hablamos de términos, de las modalidades, de prescripción, de todo lo que les van a hablar también ahorita más adelante. ¿Esto qué nos lleva? A un avance en la nefrología crítica en las últimas 2 décadas, pero impresionante. Y ha sido muy bonito porque aparte se ha visto marcada por otros hechos muy importantes. El primero, como nos habló la doctora Luz en la mañana, es de la definición de lesión renal aguda. Entonces todos empezamos a hablar el mismo idioma. ¿Qué es la lesión renal aguda? ¿Cómo la definimos? ¿Cómo la clasificamos? ¿Y qué tenemos que hacer? Y ahí todos empezamos a identificarla de forma oportuna, igual que con el uso de biomarcadores que nos hablan de un daño tubular, ¿cierto? También empezamos a hablar de riesgo que tienen estos pacientes de quedar con una lesión renal crónica. Entonces ahí dijeron, bueno, no es solo tratar la lesión renal aguda, sino qué pacientes nos pueden quedar con cronicidad, que también se empezó a volver un punto muy importante. Por otro lado, la etiología empezó a variar un poquito, que ya se les voy a contar, pero empezamos a ver más compromiso sistémico y el tratamiento pues de ese compromiso, la tecnología que ha ido a toda velocidad y cada vez son más seguras y eficaces esas terapias, y claramente pues si no tuviéramos las unidades de cuidado intensivo neonatal, las unidades de cuidado intensivo pediátrico y cardiovascular pediátrico, pues no podríamos hacer nada porque ahí es donde tenemos nuestros pacientes. Todos esos avances en el cuidado de nuestros niños fue lo que catalizó todo este proceso y claramente nuestra premisa que los niños no son solo adultos pequeños y los neonatos no son solo niños más pequeños. ¿Cuáles fueron los primeros reportes de terapia de reemplazo renal lento continuo en pacientes pediátricos? En el 2003, Simmons hace un reporte de 85 pacientes entre 1.5 y 10 kilogramos en 5 centros en Estados Unidos, con terapias realizadas entre 1993 y el 2001. De esos, 16 pacientes eran menores de 3 kilos y las causas para llevarlos a la terapia principalmente fue la cardiopatía congénita, la falla cardíaca, las enfermedades metabólicas, disfunción multiorgánica, sepsis, falla hepática y malignidad. La sobrevida en ese reporte fue del 38% en general y del 25% en los menores de 3 kilos. Posteriormente, Goldstein, que ha sido también muy importante en todo este proceso, habla de una sobrevida que puede llegar hasta 42.8% en un reporte de 21 UCIs, y este señor nos empieza a decir, uy, pero toca fijarnos en la sobrecarga hídrica. Entre más sobrecarga hídrica tengan los pacientes, peor les va. Con esto se hace este registro que hasta la fecha es el registro más grande, ya se está desarrollando otro. Es un registro de experiencia prospectiva en pacientes pediátricos que se hizo en Estados Unidos, se hizo en 13 centros en Estados Unidos durante 5 años, del 2001 al 2005, y acá se evaluaron 344 pacientes pediátricos. ¿Listo? Críticamente enfermos, acá ya empezamos a ver más sepsis,
sepsis, cardiopatía, metabólicas, renales, hepáticas y malignidad. Este reporte es lo que solidifica la terapia lenta continua como la terapia de elección en un paciente con lesión renal aguda críticamente enfermo. Y nos hablaban de una sobrevida del 58%. Acá incluimos neonatos y lactantes, el 20% tenían menos de un año y el 24% menos de 10 kilos. También se volvió a hablar de la importancia de la sobrecarga hídrica. ¿Qué pasó con los neonatos? La etiología principal por la que fueron llevados a la terapia fue sepsis, 30%. Cardíaca 19%, metabólicas 15%, hepáticas 11%, oncológicas 7%, pulmonar 6% y renal primaria solo el 6%. De estas, las indicaciones fueron o sobrecarga hídrica sola, o lesión renal aguda con sobrecarga hídrica, o lesión renal aguda con alteración electrolítica, o un paciente con enfermedad renal crónica e hiperamonemia. La sobrevida en este reporte fue del 43% en general en los menores de 10 kilos, pero no hubo diferencia en los menores de 5 kilos y los de 5 a 10 kilos. Fue del 44 y del 42% respectivamente. En los mayores de 10 kilos ya fue del 64%. Y a los que mejor les fue a los que la etiología fuera puramente renal, tenía una sobrevida del 80%. Y a los que peor, a los hepáticos, 0%. ¿Qué pasó después? Entonces, con esto que teníamos ya, que las terapias lentas continuas son la principal modalidad de elección de terapia de soporte renal en un paciente críticamente enfermo. En los países de ingreso bajo y medio llega hasta el 68%. Ya empezó a cambiar un poquito más la indicación de utilizar la terapia lenta continua. La principal se empezó a volver sepsis y disfunción multiorgánica, menos las cardíacas, porque pues ya empezamos a utilizar más la diálisis peritoneal, como nos comentó ahorita la doctora Reyes, pero empezaron a aparecer nuevos desafíos que ya se los voy a contar. Y la sobrevida llega hasta el 70% y cuando es puramente renal hasta el 93%. Y se empezaron a desarrollar nuevas tecnologías. Esta es una tabla donde se resumen algunos de los reportes que hay en la literatura del uso de terapia lenta continua y otras modalidades de terapia de soporte renal en pacientes pediátricos. Las más grandes, que pues estamos aquí en esta que se hizo en Ontario, yo soy muy mala para esto, acá, no solo se utilizaron terapia lenta continua, sino que también se incluyeron diálisis peritoneal y hemodiálisis intermitente, 375 pacientes con una sobrevida de 81%. En este otro centro en Texas, que fue solo terapia lenta continua, 311 pacientes, la sobrevida fue del 45%. Pero vemos que varía más o menos entre 45 hasta ese mayor que fue de 85%. ¿Qué se necesita para que podamos hacer esta terapia? Necesitamos, una máquina, que claramente se desarrollan para los adultos, pero se adaptan y ya tenemos ahora máquinas desarrolladas especialmente para paciente pediátrico y neonatal. El acceso vascular, que ha sido un reto, pero también nos van a hablar de eso en un momento. Entonces, el tamaño, los catéteres agudos y crónicos, anticoagulación, la solución de diálisis y el control de la temperatura, que pues para nuestro recién nacido es clave. Entonces, desafíos específicos en neonatos. 1, las condiciones clínicas. El peso, menos de 2 kilos, que tenga algún otro tipo de malformación congénita como cardíaco pulmonar, que tenga inestabilidad cardiovascular y no tengamos posibilidad de hacer diálisis peritoneal y el riesgo de cronicidad. Con respecto a las dificultades técnicas, tenemos máquinas creadas para adultos, como hablamos, aunque se habían desarrollado ya software ajustados para bajos flujos de bomba y mínima ultrafiltración, el acceso vascular, el tamaño de los hemofiltros y la necesidad de cebado, que recuerden que no puede ser más del 10% de la volemia, la anticoagulación y la regulación térmica. Y las dificultades operacionales son las máquinas y la capacitación del personal, que esta parte también es clave porque el personal tiene que estar todo el tiempo al lado de la máquina y del paciente. Entonces, ojalá se puedan hacer laboratorios de simulación donde podamos entrenarnos cada vez más personas y poder tener más disponibilidad de personal. ¿Qué máquinas tenemos disponibles actualmente para dializar y hacerle terapia lenta continua a un neonato? La primera que les tengo ahí, en realidad no es para neonatos porque ustedes me dirán, hay como así que 8 kilos, pero es muy importante, ha sido muy importante para hacer la terapia en los pacientes pediátricos, que fue el filtro para la Plismaflex, el HF20, de 8 a 20 kilos, con una superficie corporal de 0,2, un volumen de cebado de 60 mililitros y un flujo de bomba que arranca desde 20 mililitros minuto. La NIDUS, que fue desarrollada en Newcastle, que está desarrollada para pacientes de menores de 8 kilos y de hecho los reportes dicen que se puede utilizar desde 800 gramos. Una superficie corporal de 0.045, sin cebado, un flujo de bomba que arranca también desde 20 mililitros minuto y se puede utilizar durante 24 horas. Sin embargo, esta máquina, pues que yo conozca, no hemos tenido disponibilidad de ella y en realidad buscando no encontré muchos más reportes recientes.
Tenemos la Aquadex. La Aquadex se hizo inicialmente para remover fluido. Pero dijeron, bueno, si hacemos una Aquadex modificada, podemos hacer también convección y podemos utilizar para una superficie corporal de 0,12 con un volumen de cebado de 33 cc, un QE que va desde 10 hasta 40 mililitros minuto, pero si se utiliza menos de 20, usualmente hay mucha coagulación del filtro, y se puede hacer terapia de 4 a 24 horas, y el ultrafiltrado es una cosa impresionante, se pueden sacar hasta 500 cc por minuto, por eso es que inicialmente se utilizó también en adultos para sacar fluido. Y tenemos Carpe Diem, que es la más reciente, diseñada para neonatos, bueno, para pacientes de menos de 10 kilos, aprobada por la FDA en el 2020, pues se puede utilizar en pacientes de 2.5 a 10 kilos, tiene diferentes filtros que van de superficies de 0.075 hasta 0.25 con volúmenes de cebado de 26 a 41 cc y flujos de bomba que pueden arrancar desde 12 cc minuto. Diálisis durante 24 horas y se puede hacer hasta una pérdida de 2 kilos de peso en las 24 horas. La Carpe Diem la tenemos disponible en nuestra institución desde el 2022 y ya más tardecito les van a contar nuestra experiencia. Y también de la máquina. Bueno, ya para finalizar, esta es una comparación entre la diálisis peritoneal aguda, hemodiálisis intermitente y la hemofiltración continua. Las ventajas de la diálisis peritoneal las conocemos. Es fácil de usar, es más económica, no nos va a inestabilizar a nuestro paciente hemodinámicamente y no necesitamos un acceso vascular. ¿Qué problemas seguimos teniendo? El riesgo de infección, que el ultrafiltrado es variable, no es tan específico como lo podemos hacer en la hemodiálisis y que aparte no es la más efectiva, así que tenemos un error innato del metabolismo que queremos corregir. Con respecto a la comparación entre la hemodiálisis intermitente y la terapia lenta continua, ambas son muy buenas para controlar el ultrafiltrado, lo podemos hacer de una forma específica, necesitamos un acceso venoso central, pero con la terapia lenta continua tenemos la ventaja que es continua, más fisiológica, nuestro paciente no nos va a hacer inestabilidad en la parte hemodinámica de nuestro paciente y en los neonatos específicamente podemos hacer una entrega de nutrición adecuada. ¿Y qué se viene? El futuro, muy prometedor. Entonces, quiero mostrarles los estudios multicéntricos internacionales colaborativos que se están desarrollando en este momento. Entonces, por acá en la esquina tenemos el ICONIC, que es un estudio liderado por Cincinnati Children's Hospital, que es básicamente de los resultados del uso de Carpe Diem en neonatos, que está de la mano con el COIN, que es diálisis, bueno, contemporáneo con el Cincinnati, en diálisis en neonatos y lactantes. Y el WeWork, que es WeRock, que está pero grandísimo, él partió del reporte pediátrico que les conté, hasta la fecha de 996 pacientes en terapia lenta continua, es un registro retrospectivo que cuenta con 325 variables en 32 instituciones en 7 países diferentes. Y tenemos nuevas tecnologías que se están desarrollando, tenemos el Mini-Mars, que es para hacer diálisis más depuración de partículas unidas a proteínas, que ya se ha utilizado, pero no ha mostrado ser más efectivo que hacer hemofiltración o hemodiafiltración más terapia de recambio plasmático terapéutico. Tenemos el SCD, que es para hacer citoféresis selectiva para secuestro de leucocitos activados, y el CERAP-100, que es para hacer hemoperfusión para toxinas virales y bacterianas. Y eso sería todo, muchas gracias.